Ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes, siendo las 4 de la tarde del día 26 de septiembre del año 2021, en la sala de audiencias de la Sala Superior Laboral, con la asistencia de los señores magistrados Cristian Conto Mergildo, Helber Vicente Condori Jiménez y Jani Cristina Córdoba Fernández, se da inicio a la audiencia recaído en el expediente número 728-2016, seguidos por Raúl Sanabria Montes contra la Escuela Nacional Superior Autónoma de Teatro del Perú, sobre pago de remuneraciones devengadas. Para fines de su acreditación, se concede el uso de la palabra a la defensa de la parte demandante. Buenas tardes, señores magistrados y las demás partes presentes. Por la parte demandada, la abogada Maybé Cortabrazo Ayala, colegiada del Colegio de Abogados de Cañete, con registro 1606, casilla electrónica 031101, en defensa del señor Raúl Sanabria Montes. Se concede el uso de la palabra a la defensa de la parte demandada para su acreditación. Señor presidente, señores magistrados, buenas tardes. Soy el abogado Alexander Chávez Martínez, con número de CAL 0407, y vengo en representación de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Teatro del Perú. Somos la parte demandada y solicitamos que sea infundado el recurso de casación. Se cumple con indicar que la información proporcionada en este acto va a ser considerado válido para los efectos procesales de ley. Para efectos de dar por instalada la presente audiencia, cumplo con indicar que la presente audiencia se está realizando mediante videoconferencia en la plataforma de Google Meet, y se concede el uso de la palabra a la defensa de la parte demandante para fines que exponga su recurso de impugnación. Buenas tardes, señor presidente. La Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, en proceso seguido contra la Escuela Nacional Superior Autónoma del Perú, sobre el recurso de agravio constitucional, a usted respetuosamente me presento y digo que como pretensión impugnatoria principal interpongo recurso de agravio constitucional para que el Tribunal Constitucional proceda a revocar la sentencia, procediéndose a pronunciarse sobre el fondo de mi demanda de amparo, declarándola fundada. Asimismo, como pretensión impugnatoria subordinada, en caso de no considerar la revocación, solicito se anule la sentencia de primera y segunda instancia, ordenando se reponga el trámite del proceso al momento que se generó el vicio. Debo manifestar que con fecha 20 de septiembre del 2021 se nos ha notificado la resolución 35-2021 emitida por su despacho con fecha 18 de septiembre del año en curso, y encontrándonos dentro del plazo legal, motivo por el cual interponemos recurso de agravio constitucional contra la citada resolución, donde se resuelve declarar infundada la demanda interpuesta por mi patrocinado por no encontrarse arreglada a los hechos y al derecho. Amparamos nuestro recurso de apelación, el cual se encuentra regulado en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. A tal efecto, paso a expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan nuestra posición. Señores magistrados, nuestro fundamento es la sentencia. Primero, que en la segunda instancia, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, en virtud de la apelación planteada por la parte demandante, procedió a confirmar la sentencia apelada, declarando infundada la demanda sobre el pago de remuneraciones devengadas, señalando como fundamento de la misma una interpretación errónea del artículo 4, inciso D, de la tercera disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Cabe mencionar que esta ley es el marco de la administración financiera del sector público y tiene la misión de conducir el presupuesto de todas las entidades y organismos del sector público. Segundo, en la administración pública en materia de gestión personal se tomará en cuenta lo siguiente: el pago de remuneraciones solo corresponde como contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando prohibido, salvo disposición de la ley expresa en contrario o con aplicación de licencia con goce de haber, de acuerdo a la normatividad vigente, y pago por remuneraciones no laboradas. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar adelanto con cargo a remuneraciones, bonificaciones,
pensiones o por compensación de tiempo de servicio. Tercero, que como derecho fundamental, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú de 1993, prevista en el artículo 2, inciso 2, igualdad ante la ley, indica lo siguiente: nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Que conforme a la resolución del expediente 03525-2011, /PA/TC, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la igualdad como derecho fundamental. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma, mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Y cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Por lo tanto, la igualdad ante la ley, igualdad bajo la ley, igualdad ante los ojos de la ley o igualdad jurídica es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley, principio de isonomía, y que estén sujetas a las mismas leyes de justicia, debido proceso. Reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos. Por lo tanto, la ley debe garantizar que ningún individuo o grupo de individuos sea privilegiado o discriminado por el Estado. La igualdad ante la ley también es el conjunto de derechos y garantías del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes, sea igual para todos o desigual, si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia, igualdad ante la ley, se debe interpretar y aplicar al ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación. Este principio solo implica la no discriminación por parte del Estado como una limitación de su poder. Los fundamentos de nuestro recurso de apelación. Primero, que mediante la demanda del expediente 728-2016, el demandante Raúl Sanabria Montes solicita al órgano jurisdiccional ordene a la demandada Escuela Superior Autónoma de Teatro del Perú a fin de que cumpla con el pago de 100.000 nuevos soles por concepto de remuneraciones devengadas correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de diciembre de 2015. Segundo, que con fecha 1 de enero de 2016, el Tribunal de Registro Civil, mediante resolución 231-2016, TSC, ratificó la resolución 221-2015, servir TSC, que declaró nulo el despido y dispuso la reposición del recurrente a su puesto de trabajo. Asimismo, ordenó que se disponga inmediatamente el retiro de sus beneficios sociales, demás pagos adicionales que le corresponderían por ley. Tercero, que conforme al texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, en su artículo 40 señala lo siguiente: al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los periodos de inactividad procesal no imputables a las partes. Cuarto, que conforme al expediente 1480-2006 AA/TC, lo que es acorde con el expediente 728-2008 PHC/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado mediante sentencia el derecho a la debida motivación de las resoluciones. Importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión. Estas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo de ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Que nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso 5, también hace referencia en cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales,
señalando la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas. Es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes. Artículo 45 y 38 de nuestra Constitución. La resolución, materia de la presente apelación, me causa agravio porque contraviene a mis derechos constitucionales, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, agravio al derecho del trabajador, también un agravio económico. Señores magistrados, tener en cuenta para una mejor decisión al momento de resolver, debiendo analizar los principios de una relación laboral, conforme establece nuestra Constitución en su artículo 26. Primero, igualdad de oportunidades sin discriminación. 2, carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución. Y por último, la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. El Tribunal Constitucional también ha precisado el principio de dubio pro operario en el expediente 008-2005 AI/TC. Hace referencia a la traslación de la vieja regla del derecho romano, in dubio pro reo. Nuestra Constitución exige la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Vale decir que se acredite que a pesar de los aportes de las fuentes de interpretación, la norma deviene indubitablemente en un contenido incierto o indeterminado. Señores magistrados, por todo lo expuesto, solicito conceder la apelación y sea elevada al superior jerárquico para que con un mejor criterio y luego de un debido análisis, argumento y medio probatorio, revoque la recurrida y oportunamente declare fundada la demanda interpuesta. Asimismo, como pretensión impugnatoria subordinada, en caso de no considerar la revocación, solicito se anule la sentencia de primera y segunda instancia, ordenando se reponga el trámite del proceso al momento que se generó el juicio. Gracias, señores magistrados. Habiendo concluido con la realización de la defensa de la parte demandada, se concede el uso de la palabra a la defensa de la parte demandada. Gracias. Señor presidente de la Sala Laboral de la Corte Superior de Ica, por su intermedio, a los señores magistrados supremos, buenas tardes. En esta oportunidad, habiéndose declarado el recurso de casación, interpongo lo siguiente. Con respecto a nosotros hemos hecho énfasis respecto al pago por tiempo de servicios que no ha sido bien adecuada. Señor presidente, debo indicar además que para poder hacer la contabilización de la compensación de tiempo de servicios en la primera instancia, se están considerando que se incluyan los gastos colectivos, toda vez que de acuerdo al decreto legislativo 250 no ingresan los conceptos de pago colectivos para que se pueda realizar dicha liquidación supuestamente impar. Si bien es cierto, durante todo el proceso mi representada ha podido acreditar con documentos idóneos, en lo cual constan en el expediente, que al demandante hasta la fecha no se le adeuda nada, por ningún concepto, porque todos sus beneficios sociales, de acuerdo al régimen en el cual fue contratado, la ley 276, en el cual menciona el recurso de casación, han sido cancelados. Si le están considerando en las instancias anteriores, y lo cual con ello hemos podido constar que a la fecha no se adeuda absolutamente nada, que mi representada ha cumplido con pagarle todos los beneficios y no se la adeuda en ningún tipo de ningún beneficio social. Y es más, se le debe precisar también que para poder sacar el pago del devengado, se estaría considerando el básico de su sueldo y séptimo de su gratificación, la cual ha sido dispuesto y a disposición del demandante. Y debo aclarar que el señor fue despedido por el sindicato de trabajadores, que de manera reiterada realizaban faltas a las normas internas de la institución. Señor presidente, señores magistrados, con todos estos fundamentos expuestos, nosotros solicitamos que sea infundado el recurso de casación. Esa sería mi intervención, señor presidente.
Habiendo concluido, se pregunta a la defensa de la parte demandante si tiene algo más que decir. Sí, señores magistrados, con el debido respeto que se merece mi colega que representa a la parte demandada, no se está ubicando con respecto al contrato referido por el cual corresponde hacer mención al decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad, y no a la que hace mención la contraparte, al decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa y remuneración en el sector público. Señores magistrados, nuevamente debo mencionar que la resolución materia de la presente apelación ha causado agravio a una debida motivación de las resoluciones judiciales, porque en su momento el órgano jurisdiccional de la segunda sala laboral permanente de la Corte Superior señala como fundamento una interpretación errónea del artículo 4, inciso D, de la tercera disposición transitoria de la ley 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, haciendo omisión a razones que justifican la fundamentación del acto en un determinado sentido de obtener de los órganos judiciales, como es respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. También cabe mencionar que ha habido un agravio al derecho del trabajador por ser despedido injustificadamente y de manera arbitraria sin considerar su reposición en su centro de trabajo. Decreto legislativo 728, artículo 71. En el capítulo 5 de los derechos del trabajador, en los casos de nulidad de despido del artículo 65, el trabajador podrá demandar que se declare dicha nulidad y se proceda a su reposición en el empleo. En estos casos, si el despido es declarado nulo, el trabajador será repuesto en su empleo. También déjeme mencionar el artículo 72. Si el despido es injustificado, el trabajador podrá demandar alternativamente su reposición en el trabajo o el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 76. También mencionar que ha ocasionado un agravio económico por cuanto no reconocer beneficios sociales, que es el pago de remuneraciones devengadas, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y cubrir algunas de las necesidades externas o internas de los trabajadores, dando a entender muy claro que el pago de remuneraciones y de los beneficios sociales del trabajador tiene como prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Señores magistrados, por todo lo expuesto, nuevamente solicitamos que considere este recurso de impugnación, que es un recurso de agravio constitucional, para que en una instancia superior como el Tribunal Constitucional analice al fondo de la situación. Gracias. Se pregunta a la defensa de la parte demandada si tiene algo más que decir. Sí, muchas gracias. Señor presidente, señores magistrados, nuevamente quiero repetir y aclarar que durante todo el proceso mi representada ha podido acreditar con documentos idóneos que se han cumplido con todos los pagos, lo cual consta en el expediente. Hasta la fecha no se le adeuda nada por ningún concepto. No hay agravio alguno. Hemos motivado adecuadamente todos sus beneficios sociales y de acuerdo al régimen por el cual fue contratado. Han sido cancelados y por lo tanto solicitamos que sea infundado el recurso de casación, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo concluido con el debate correspondiente, se concede el uso de la palabra al magistrado Helber Vicente Condori Jiménez a fin que fundamente su decisión. Gracias, magistrada Jani. Buenas tardes, colegas magistrados, señores abogados de la defensa, tanto del demandado como del demandante. Les saluda Helber Vicente Condori Jiménez, vocal del Tribunal Constitucional. Después de haber escuchado sus argumentos del demandante y demandado en esta sala oral de audiencia de juzgamiento en el proceso seguido por el señor Raúl Sanabria Montes, quien señala que interpuso demanda sobre pagos de remuneraciones devengadas en contra de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Teatro del Perú,
con el expediente número 0728-2016. En el artículo 200, inciso segundo de la Constitución Política del Perú, señala que la acción o proceso de amparo procede contra el hecho u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Por lo tanto, no procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. De esta medida, en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, señala que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales cuando se ha dado la vulneración o agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Señores abogados, en el presente caso considero lo siguiente, que en la resolución judicial de acuerdo al decreto supremo número 003-97-TR del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, que en el artículo 40 del decreto supremo número 003-97-TR dice que al declararse fundada la demanda del despido de nulidad, el juez ordenará el pago de las remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha. Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compensación por tiempos de servicios y, de ser el caso, con sus intereses. Que en el mismo decreto supremo número 003-97-TR, en el artículo 29, es nulo el despido que tenga por motivo de, como despido por presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, también como el despido por afiliación a un sindicato o a la participación en actividades sindicales, despido por discriminación o por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma, despido por embarazo si el despido se produce dentro de los 90 días anteriores o posteriores al parto. Teniendo en cuenta, señores abogados, que el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que otorga el trabajador por sus esfuerzos y dedicación al empleador, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Perú y el artículo 6 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de Productividad Laboral, aprobada por el decreto supremo número 003-97-TR y modificado por el artículo 13 de la Ley 28051, y habiéndose establecido por las instancias de mérito, se ha configurado un despido denigrante al señor Raúl Sanabria Montes por afiliación al Sindicato del Trabajador. Finalmente, con relación al derecho de igualdad ante la ley, el Tribunal Constitucional, en el expediente número 001-2019, foja 118, dice: el derecho de igualdad recogida en la Constitución del artículo 2, inciso segundo, aquel derecho obliga a todas las personas públicas como particulares a dar un trato paritario por los cuales la Escuela Nacional Superior Autónoma de Teatro del Perú ha infraccionado en el artículo 6 del texto único ordenado del decreto legislativo número 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el decreto supremo número 003-97-TR. En consecuencia, se declara fundada la demanda de amparo de casación presentado por el señor Raúl Sanabria Montes. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra a la magistrada Jani Cristina Córdoba Fernández, a fin que fundamente su decisión. Muy buenas tardes con todos los presentes. Del presente caso se tiene que los derechos constitucionales vulnerados son la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la igualdad ante la ley. Del primer derecho vulnerado
que es la debida motivación, debemos decir que el artículo 12 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas bajo responsabilidad con expresión de los fundamentos en que se sustenta esta disposición. Alcanza los órganos jurisdiccionales de la segunda instancia que absuelven el grado en cuyo caso la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida no constituye motivación suficiente. Asimismo, el artículo 139, en el inciso 5 de la Constitución Política del Perú, nos dice que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta. Por eso debemos decir que la motivación de la decisión judicial es una exigencia constitucional. Por consiguiente, el juzgador, para motivar la decisión que toma, debe justificarla, interna y externamente, expresando una argumentación clara, precisa y convincente, para mostrar que aquella decisión es objetiva y materialmente justa y, por tanto, deseable social y moralmente. Asimismo, el proceso regular en su expresión de motivación escrita de las resoluciones judiciales entiende que una motivación defectuosa puede expresarse en los siguientes supuestos. Falta de motivación propiamente dicha es cuando se advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de conflicto, sea en el elemento fáctico o jurídico. Motivación aparente cuando el razonamiento en la sentencia sea inconsistente, sustentando en conclusiones vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso. La motivación insuficiente cuando se vulnera el principio lógico de la razón suficiente, es decir, que el sentido de las conclusiones a las que se arriba el juzgador no se respaldan en pruebas fundamentales y relevantes, de las cuales éste debe partir en su razonamiento para lograr obtener la certeza de los derechos expuestos por las partes y la convicción que los determine en un sentido determinado respecto de la controversia planteada ante la judicatura. Y, por último, tenemos la motivación defectuosa en sentido estricto, cuando se violan las leyes del hacer pensar, tales como de la no contradicción y la de la identidad, y la del tercio excluido, entre otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común. Asimismo, tenemos que hablar del derecho a la igualdad ante la ley, que nos tenemos que referir al artículo 2 de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Esto es, que se trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratada del mismo modo que de quienes se encuentran en una idéntica situación. En tal sentido, cabe resaltar que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad en la ley e igualdad ante la ley. La igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de un precedente, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. En cuanto a la igualdad ante la ley, la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en la situación descrita en el supuesto de la norma. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad solamente será vulnerada cuando el trato de desigualdad carezca de una justificación objetiva y razonable. Por tales fundamentos y de acuerdo a lo regulado además en el artículo 396, inciso 1 del Código Procesal, declaró fundado el recurso interpuesto por Raúl Sanabria Montes. Se concede el uso de la palabra al doctor Cristian. Gracias. Vista la causa en relación a la vulneración de los derechos constitucionales,
a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la igualdad ante la ley en referencia al expediente 728-2016, donde el recurrente Raúl Sanabria Montes señala que interpuso demandas sobre pago de remuneraciones devengadas en contra de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Teatro del Perú. Y al haber oído la fundamentación tanto de la parte demandada como de la parte demandante, en el presente caso, sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, que corresponde a una infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, debemos establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la protesta de administración de justicia se haga en sucesión a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Sentencia recaída en el expediente 1230-2002 HC/TC Fojas 11. De este modo, la motivación de las resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, así como un derecho constitucional que existe a todos los justiciables. Sentencia recaída en el expediente 8125-2005 HC/TC Foja 10. La motivación debida de una resolución judicial, como se ha sostenido a lo largo de la jurisprudencia, supone la presencia de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez hace de las razones que permiten sustentar la decisión adoptada, como son la coherencia interna, la justificación de las premisas externas, la suficiencia, la cualificación especial y finalmente la congruencia, como elemento que permite observar si las razones expuestas responden a los argumentos planteados por las partes. Sentencia recaída en el expediente 728-2008 PHC/TC, página 7. Por lo tanto, la resolución judicial cuestionada ha utilizado jurisprudencia del Tribunal Constitucional para sostener que la pretensión de la demanda no procede bajo los fundamentos. Primero, la remuneración constituye una contraprestación por un servicio real y no comprende por un periodo no laboral. Segundo, las remuneraciones devengadas tienen carácter indemnizatorio. Con base a estas citas jurisdiccionales, la pretensión planteada no procedería por cuanto ha sido formulada como pago de remuneraciones devengadas, cuando lo dejado de percibir producto del despido arbitrario no puede declararse como lo ha hecho el actor, como pago de remuneraciones, sino como indemnización. Dicho razonamiento revela un defecto de congruencia en relación a la pretensión planteada, y en que el demandado no le pidió a la judicatura que define el carácter o la naturaleza jurídica de las remuneraciones devengadas, y que se le reconozca en todo caso que tiene carácter remunerativo. Lo único que pidió el recurrente en dicho proceso es que se le pague lo dejado de percibir desde la fecha que dejó de laborar y la fecha que finalmente lo repusieron. A esta pretensión, el demandado la calificó como pago de remuneraciones devengadas, recogiendo el tenor y la base normativa del artículo 40 del Decreto Supremo 0397-TR. No obstante, dicha calificación no era la materia de controversia en el asunto, sino solamente establecer si dicha pretensión de pago era jurídicamente admisible o no. Por otro lado, sobre el derecho a la igualdad ante la ley, recogido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, como ha sostenido este tribunal en diversas ocasiones, es aquel derecho
que obliga tanto a los poderes públicos como a los particulares a brindar un trato paritario a las personas que se encuentran en las mismas condiciones o situaciones, así como a tratar de manera desigual a las personas que estén en situaciones desiguales, debiendo dicho trato dispar tener un fin legítimo en el mismo, que se consigue mediante la adopción de las medidas más idóneas, necesarias y proporcionales. Sentencia emitida en el expediente 04-2006 PI/TC Foja 118. Por lo tanto, el proceso laboral de nulidad de despido establece la existencia de derecho al pago de remuneraciones devengadas, pues debe recibir un trato paritario al igual que todas las resoluciones de la materia en cuanto al pago de las remuneraciones devengadas, como parte de la protección reparadora que establece el artículo 40 del Decreto Supremo 0397-TR. El principio de derecho a la igualdad ante la ley así lo exige. Por estos fundamentos, considero declarar fundada la demanda de acción de amparo, ordenando se corrija la sentencia emitida en segunda instancia. Con esta resolución, damos por concluido el presente caso. Siendo las 5:28 de la tarde, se da por concluido la presente audiencia, firmando la presente resolución por quien corresponda. Muchas gracias.